En el amor del Padre, devocional 11 de noviembre, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 y 15, ¿está el amor del Padre? Cuando miramos el pasaje, encontramos la exhortación de tener verdadera comunión con Dios, viviendo a la luz de la palabra de Dios. El Padre y el Hijo ya concluyeron la obra, pero sigue teniendo sus efectos aún en el presente, porque el estudio y aplicación de las Escrituras y la búsqueda de la presencia de la Trinidad no se limita al pasado, sino que es algo que se debe continuar durante toda nuestra vida. Y al aceptar a Cristo, empezamos nuestra etapa de vida de verdaderos cristianos. Nacemos en la familia de Dios, el comienzo de la vida cristiana, amando la Trinidad desde el principio. Como infantes, en una niñez espiritual y vamos creciendo en el proceso espiritual. Lo importante es saber en qué etapa del crecimiento, en qué etapa de madurez espiritual o de desarrollo espiritual estamos cada uno de nosotros. Infantes, se está aún inmaduros en el Evangelio, no han crecido en Cristo, se dejan llevar de aquí para allá por todo viento de doctrinas que necesitan crecer en Cristo. Jóvenes, van madurando a medida que se va usando eficazmente la palabra de Dios. Adultos, tienen un conocimiento personal íntimo de la Trinidad y se es capaz de discernir los peligros del mundo y comprender la dualidad en los placeres del mundo, siendo este conjunto, todo esto, la familia cristiana. Siendo el proceso de todo cristiano, nacidos, infantes, adultos, se va creciendo, se va madurando, andando más en el gozo de la comunión con la Trinidad que en los placeres del mundo, experimentando el perdón de los pecados, y se conoce a Dios como Padre por una verdadera relación con Cristo y con la palabra de Dios, dándose como resultado un crecimiento espiritual continuo, entendiendo que Cristo es el único camino al Padre y en Cristo se revela de manera plena y definitiva el Padre. Y en el estudio y entendimiento de la Biblia se pasa del tengo al el deseo ferviente de pasar tiempo y poner en práctica las Escrituras, siendo este el secreto del crecimiento espiritual. Esto es lo que ayuda a pasar de una etapa a otra y convertirse en padre, porque se puede reproducir a sí mismo en otros. Por tanto, es imposible crecer si la palabra de Dios no permanece en nosotros. Y esta es la lucha del enemigo, para que las Escrituras no edifiquen nuestra vida alrededor de la centralidad de Cristo, siendo constante el ataque a los que como cristianos queremos crecer cada día. El enemigo no puede impedir que seamos cristianos, pero sí puede impedir que seamos cristianos fuertes, desviando nuestra atención, haciendo que se utilicen atajos que parece que nos fueran a convertir más rápido en personas espirituales, en una mentira de espiritualidad instantánea, de madurez instantánea, impidiendo el conocimiento espiritual de la Biblia y la obediencia al Espíritu Santo, quedándose simplemente en el conocimiento intelectual. No pueden pasar al entendimiento de la palabra de Dios, entendida a la luz del poder iluminador y buscador del Espíritu Santo. Y como la palabra de Dios no puede pasar de la mente, no se puede apoderar del individuo, donde el proceso debe ser que nosotros nos apoderamos de las Escrituras, haciendo que la palabra viva en nosotros, de este modo penetrando la conciencia, se apodera de nuestra voluntad, exponiendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y entonces ya estamos hablando de crecimiento, de proceso de madurez, volviéndose el estudio de las Escrituras una opción de vida y no tan solo afición o diversión. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes, a buscar la Biblia, estudiarla, aplicarla, pasando de ser inseguros y débiles en nuestra fe a ser fortalecidos en la palabra de Dios, porque tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. El enemigo es peligroso y astuto, buscando siempre destruir nuestra fe, pero la palabra de Dios es una espada que puede derrotarlo. Por tanto, la Biblia te mantendrá apartado del pecado, o el pecado te mantendrá apartado de la Biblia. Por eso es importante que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón, para luchar contra las tentaciones y los desafíos que se presentan en la vida. No podemos pasar por alto que el crecimiento espiritual es como el crecimiento físico. Lleva tiempo, disciplina, dedicación, trabajo. Jamás es cierto que te vas una noche a la cama siendo un bebé y te despiertas al día siguiente como un padre espiritual. El crecimiento espiritual es igual al crecimiento físico, un proceso lento, doloroso, desarrollado día a día, pasando por las diferentes etapas hasta la madurez, donde el crecimiento espiritual es por medio de la palabra de Dios, luchando para crecer contra nuestros pensamientos erróneos, luchar contra la tentación, luchar contra el sistema del mundo, luchar contra nuestra propia carne. Y detrás de esta lucha está el enemigo,
ese enemigo que quiere destruir todo lo que la Trinidad quiere hacer en nuestra vida. Por eso luchamos contra todo lo que está en contra del carácter de la Trinidad, el carácter de nuestro Padre Celestial, el carácter del Hijo, nuestro Señor y Salvador, el carácter del Espíritu Santo. Y no solo luchar, sino ganar por medio de la palabra de Dios en nuestro corazón, en el modelo de obediencia y crecimiento, en el progreso espiritual. Y ante todo esto, Juan nos advierte a no amar el sistema de valores y prioridades que contradicen los principios divinos, en una forma de pensar y actuar egoísta, centrada en sí misma, que lleva a la idolatría, al poder de la fama, siendo estas cosas temporales sin valor eterno, donde esto era lo que hacíamos antes de arrepentirnos y creer en Cristo y obedecer la palabra de Dios. Porque si estamos haciendo algo de esto, no pertenecemos a la familia de Dios, estamos todavía con el enemigo. Juan lo dice claramente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso, la reflexión es clara. Ha habido un cambio radical en nuestra relación con la Trinidad, manifestando realmente en palabras, acciones y decisiones que nos hemos convertido en hijos de Dios, o seguimos como si nada, en una decisión emocional que no ha hecho cambio alguno en la vida, que no se sintió nada, no se ve nada, simpatizando con la congregación, con la palabra de Dios, con las enseñanzas de las Escrituras. Juan manifiesta claramente que o pertenecemos a un grupo que verdaderamente se ama a la Trinidad porque la relación ha cambiado, o se pertenece al otro grupo porque se sigue igual, asistiendo pero no perteneciendo, diciendo que se es cristiano pero en realidad no es cristiano porque ama al mundo y le sigue costando dejar al mundo y lo que el mundo ama. Donde el mundo es el sistema de rebelión contra Dios, tal como los deseos de la carne, inmoralidad sexual, gula y otras libertades, los deseos de los ojos, la raíz de la codicia y la vanagloria de la vida, el alarde de la ambición y los logros, en el afán de recibir el honor y el aplauso del mundo, presumiendo de lo que se tiene o de lo que se hace. Todas actitudes pecaminosas que están en contra de Dios y su voluntad para nosotros. Por eso, cuando se es verdaderamente cristiano, los deseos son nuevos, porque la vieja naturaleza egoísta y pecaminosa muere y ahora es creada una nueva naturaleza por el Espíritu Santo que se va fortaleciendo en la palabra de Dios, en la oración y en el compartir con los hermanos en la fe, porque ahora, en vez de vivir para nosotros mismos, vivimos para Cristo. En vez de seguir la voluntad egoísta, ahora buscamos hacer la voluntad divina. En lugar de conformarnos a los valores y actitudes de este mundo, somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y ahora amamos a las personas del mundo, disfrutamos de los grandes talentos que Dios nos da. Siempre tenemos extremo cuidado de no colocar a ninguno de ellos en primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, porque de hacerlo estamos convirtiendo lo que tenemos y lo que somos en nuestro ídolo. Y como cristianos tenemos prohibido la idolatría. Ahora nosotros amamos la Trinidad sobre todo, amándoles de verdad. Evita que tengamos ídolos de lo que debemos amar en segundo lugar. Cristo dijo que quien ama a su madre o a su padre o a su hijo o a su hija o incluso a su propia vida más que él, no es digno de él. Por eso, para amar a la Trinidad por encima de este mundo debemos renovar constantemente y continuamente nuestra mente con la palabra de Dios para poder poner nuestra mente en lo que es espiritual y no en lo terrenal. Y si se camina en la oscuridad del pecado y se afirma que se está en comunión con Dios, se está mintiendo, porque la mundanalidad y la comunidad pecadora amenaza nuestra comunión con la Trinidad al amar nosotros al mundo o algo de este mundo. Ante esto evalúa hoy: ¿está el amor del Padre? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez no solo nos exhortas, Señor, sino nos enseñas, Padre misericordioso, y nos llevas a mirarnos realmente con respecto a tu palabra. Papito Dios, gracias Señor, porque nuestra altura es la altura de Cristo, Padre misericordioso. ¿Cómo sería, Padre bondadoso, si nosotros nos examináramos a nosotros mismos con respecto a nosotros mismos y no con respecto a tu palabra? Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día entendemos más y más tu palabra, pero cada día, Señor, es mayor nuestra responsabilidad de caminar en este mundo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy: ¿está el amor del Padre?
Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, está el amor del Padre. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.